Esta ponencia va un poco dirigida en base a la experiencia que hemos tenido en estos 8 años de mercado, en el mercado, a nivel nacional e internacional. Y bueno, aquí hemos trabajado con más de 300 empresas españolas y con más de 80 a nivel internacional. Y se dan algunos patrones que bueno, hacen que la empresa pues tenga un fracaso o pueda tener éxito. Pues los puntos ahora lo vamos a repasar uno por uno. Habrá temas que ya habrán tocado mis antiguos compañeros de ponencia, pero que los repasaremos brevemente. Simplemente para hacer una acotación del concepto del contenido BIM, que es un objeto BIM en vista para un profesional, pues básicamente para el profesional poderle aportar al arquitecto, al ingeniero o cualquier otro actor que esté proyectando en BIM, esté modelando en BIM, un objeto BIM de un fabricante prácticamente es un favor que le estás haciendo, estás proveyendo de una herramienta de trabajo, no tiene que perder tiempo modelando, no tiene que perder tiempo buscando y contrastando la información, con lo cual es una ventaja para el profesional. A la vez que puede conocer las características y cómo va a comportarse ese elemento, siempre y cuando esté bien configurado, los datos, dentro de un proyecto. Y para el fabricante, que por cierto, no sé cuántos fabricantes hay en la sala, levantar la mano, o representantes de fabricantes, sois bastantes. Pues para el fabricante entendemos desde nuestra filosofía, porque es el modelo de negocio de Bimética, que es una herramienta de marketing que le ayuda a vender, le ayuda a colocarse directamente en un proyecto y bueno, que lo prescriban. Y muy interesante la internacionalización. Al ser el BIM una tecnología que se está utilizando a nivel mundial, ya hemos visto diferentes gráficas del nivel de implementación de BIM en cada país, pues podemos decir que hay fabricantes de ámbito local que han visto descargados sus productos en Portugal, Francia, Marruecos o América Latina, China, Estados Unidos, y que han visto en esas descargas, en ese seguimiento de descargas, una oportunidad de negocio o que realmente hay un impacto de marca interesante y bueno, poder recuperar esa inversión. ¿Qué contiene el objeto BIM? Siendo rápido, pues información gráfica, información de tipo comercial, los datos de contacto del fabricante y la técnica. Esto, como ya ha venido subrayando Cristóbal, tiene que buscarse un equilibrio para sacar un buen objeto BIM. ¿Qué tipos de objetos BIM hay? Pues hablamos de objetos BIM paramétricos, ¿no? Hay que saber modelar bien los objetos para que tengan un nivel gráfico de representación óptimo, alto, medio, bajo, que esto influirá dependiendo el profesional que lo esté utilizando. No es lo mismo un arquitecto, un interiorista o un ingeniero que visualice ese objeto, ese contenido dentro de un proyecto, ¿no? Esto hace también que bueno, tenga diferentes habilidades y hay que saber programar las habilidades sin incidir en el peso del archivo. Después los materiales también se pueden digitalizar en formato BIM, en los materiales amorfos, el cemento, yeso, etcétera. Se puede meter los datos allí, si lo estructuramos bien, pues imagínense una escalera hecha de hormigón, pues le atribuimos el dato de la empresa X y automáticamente bebe de esa información y tenemos, sabemos cuántos metros cúbicos de hormigón tenemos que contratar. Sistemas, bueno, cuando hablamos de sistemas hablamos de la posibilidad de que en un mismo producto convivan diferentes modelados de información de no solo de un fabricante sino de varios, y en el ámbito de ventana esto se da muy a menudo, ¿no? Con lo cual, pues son todas las variaciones que tenemos de objetos BIM, sin entrar en detalle. Y bueno, esta filmina no voy a entrar en detalle porque ya lo explicó Cristóbal. Es muy importante desarrollar la calidad de un archivo BIM teniendo en cuenta todos estos factores, el nivel de desarrollo, el nivel de detalle y el peso del archivo. Si no hacemos un análisis, si no hacemos una consultoría previa de cómo tenemos que hacerlo y tener en cuenta estos parámetros, pues igual tenemos un archivo que es fácilmente mejorable o que no lo van a utilizar como desearíamos. También importante, aprovechando lo que ya venía comentando Cristóbal, que un objeto va a sufrir diferentes aportaciones de información dependiendo del nivel de desarrollo del proyecto, pues
es muy importante desde una base, de un inicio, poder estructurar bien esos datos, los parámetros que se tienen que incluir en ese archivo BIM, porque ese archivo se va a ir nutriendo de información que vayan aportando los profesionales, el BIM Manager. Hablaré del tema de la conformidad legal un poquito en unas láminas más adelante que hace referencia a esto, ¿no? Entonces, este sería el primer punto, la calidad de los objetos BIM o los archivos BIM. Hay que tener en cuenta estos datos. También, un tema muy importante que no hemos encontrado, que sucede muy habitualmente, se confunde qué es software BIM, qué no es software BIM. Pues esta filmina lo pone muy claro para hablar de los software más importantes del mercado, que son Revit, Archicad, Allplan y Ecosim, software BIM que exportan IFC, y con esto podemos trabajar perfectamente en lo que es el modelado. ¿Qué pasa con la mayoría de los fabricantes? Pues o piensan que los otros software, AutoCAD o Rhinoceros o SolidWorks o Inventor, etcétera, son software BIM. No, no son software BIM. Lo que podemos hacer de aquí es exportar la información de aquí y readaptarla. Y muy importante, no nos encontramos con muchos fabricantes que dicen, no, yo tengo ya mis archivos hechos de mis productos, y confunden el PIM con el BIM, el Product Information Modeling con el Building Information Modeling. Cuidado con esto, porque aunque podamos exportar un archivo de un SolidWorks o un Inventor, de un producto, de una silla, de una ventana, de lo que fuera, a un formato IFC, luego habrá que trabajarlo y muchas veces se arrastra demasiada información que no es necesaria, porque es información de cómo fabricar el producto o demasiado geometría, lo cual, si volvemos al punto anterior, estaríamos sobreexcediendo de datos a los objetos. Esto hay que tener bastante cuidado. Siguiente punto, el desconocimiento del fabricante. Esto es muy importante. Cuando contratan el servicio de desarrollo, del modelaje de sus bibliotecas BIM, tienen que saber literalmente qué están pidiendo. Es muy importante que se formen previamente, porque aparte de nuestro negocio, que es el desarrollo de objetos BIM, de una plataforma de bimética, también hacemos la consultoría y lo que es la analítica de cómo está hecho el archivo, ¿no? Entonces, en el mercado no hemos encontrado que grandes empresas, grandes marcas, que no puedo citarlas, pero son contratado el desarrollo, y cuando, por una cuestión de moda o por una cuestión meramente de tendencia, lo han contratado, y cuando lo reciben, pues fantástico, lo cuelgan en las plataformas, tienen muchas descargas, y después vienen los comentarios. ¿Qué pasa? Que han introducido información incorrecta. Yo lo llamo información tóxica, porque en el fondo viene a ser una contramedida del objeto que persigue el BIM, ¿no? Que es coordinación de datos, cooperación y demás. O no hemos encontrado información desordenada, datos que están en campos de parámetros que no son correctos, o simplemente archivos que están planos, con 2 o 3 datos del fabricante, pues están vacíos básicamente. O sea, que han pagado por un desarrollo creyendo que tenían algo óptimo. Para que lo veamos un poquito más claro, nos hemos encontrado con que han vendido objetos que son claramente genéricos, que no hay datos del fabricante o 2 o 3 datos, pensando que lo han comprado pensando que eran del propio fabricante. Encontramos el objeto que es original, que tiene una aportación de base, que está contrastado los datos, o lo duplicado. Reitero, no hemos encontrado que grandes firmas tenían sus archivos con su nombre, pero tenían los datos de la competencia. Esto es muy grave. Bueno, yo me ponía en la piel del fabricante, y después de haber invertido X cantidad de dinero, pues se encontraron con esto, y la decepción es muy grande, ¿no? Consejos: hacer una distinción de los archivos y hacer un testeo de los datos, ¿no? Con datos, ver si los datos son correctos o no. Y estas son las prácticas desleales que le acabo de decir, que son archivos que reaprovechan de la competencia, que sacan datos de archivos de la competencia, y sucede esto, ¿no? Que le venden gato por liebre. Esto he dicho más que lo conocemos, ¿no? Entonces, sucede mucho en la práctica la duplicidad de archivos, con lo cual es falta de originalidad. Y después que una empresa ha construido una marca prestigiosa o está construyendo una marca, se ve que lo engañan, pues hay una pérdida de prestigio, hay una pérdida de
fiabilidad del objeto que está utilizando para el proyecto. Veámoslo más claro con esto. Un billete falso que me metan es un engaño. Entonces, ¿cómo se puede suplir esto? Mediante el conocimiento. Recomendamos, y por filosofía interna de empresa, de Bimética, hay que formar al fabricante, tiene que tener un conocimiento mínimo de qué está haciendo, que no contrate o no haga por una cuestión mera de moda, sino que se meta a investigar, porque el BIM en el fondo, la biblioteca, es una herramienta de marketing, es una herramienta de venta, es una herramienta para lograr un buen impacto de marca, ¿no? Entonces, tener un poco de espíritu crítico y, muy importante, hacer un buen contrato de desarrollo de servicios BIM, a no ser que la empresa tenga unas buenas condiciones generales de contratación. Ahora veremos algunos puntos claves de lo que sería un buen contrato de desarrollo de servicios BIM. Otro tema también muy importante en los usos o la estandarización y usos, como buenas prácticas del fabricante. El fabricante tiene que saber qué hay en el mercado, tiene que adaptarlo a su estrategia. No voy a entrar en detalle de ella porque ya se han mencionado en dos ponencias anteriores. Sí que es cierto que la Building Smart ya ha fijado una serie de recomendaciones y que se han convertido en estándares adoptadas por las normas ISO. Teniendo un poco de perspectiva dónde va a llegar nuestras bibliotecas, tenemos que tener en cuenta estos datos. A nivel nacional, el ECOP, fruto de que ha desarrollado ITEC, Bimética ha colaborado en gran parte en este proyecto. Nos sentimos orgullosos en el sentido que ya hay una institución de orden público que puede hacer una recomendación de cómo se puede estructurar los datos para bibliotecas BIM aquí en España, respetando la normativa española, como es el Código Técnico de la Edificación. En cuanto a los usos, si vamos a hacer una estrategia internacional, tengamos en cuenta qué usos hay en otros países. Esos usos, recordemos, terminan siendo estándares o se terminan convirtiendo en normativa. Y dependiendo la usabilidad que haya en cada uno de los mercados, pues se puede hacer más adaptativo el contenido y los parámetros de los objetos. ¿Cómo veo yo, desde un punto de vista legal, un archivo BIM? Pues aquí voy a hablar de lo que es la información avalada por el fabricante, tanto la gráfica, la técnica y comercial, y qué responsabilidades puede derivar de esta información. Esto es muy importante. Como dijimos, la información tanto de datos como gráfica, lo interesante de un archivo BIM o de un proyecto BIM es que reúne ambos conceptos y trabajan entre sí. Que sea bueno dependerá de cómo lo configuremos. Y yo entiendo que la información avalada por el fabricante otorga una garantía al profesional para que lo utiliza y prescribe en proyecto y aporta una seguridad al proyecto en sí mismo. Imaginemos que ponemos una información incorrecta o desordenada o tóxica, como decía, y yo me baso como un BIM manager en esa información para mi proyecto. Luego resulta ser que llega el producto y no cumple esos requisitos técnicos o no tenía las certificaciones adecuadas, etc. Pues me genera un inconveniente. Entonces, la información que aportamos como fabricantes al proyecto nos vincula y hay una identificación y por tanto responsable y eso genera implicaciones legales. Y ahora lo vamos a ver más claro. A que cuando vamos a comprar un producto de la construcción, todos vienen con una etiqueta, con una serie de certificaciones, porque lo exige la ley. No puede salir al mercado, por lo menos en Europa, sin una etiqueta que identifique correctamente. Pues nosotros basamos una decisión de compra como clientes en ese producto. Veamos la lata de Coca-Cola. La lata de Coca-Cola, cuando queremos consumir algo y saber qué estamos consumiendo, nos nutrimos de la información que nos dice el etiquetado de ese producto para decir, quiero comprarlo, no quiero comprarlo, y si lo compro, ¿qué estoy adquiriendo, ¿no? Con lo cual, cuando introducimos una información dentro de un archivo BIM, literalmente es la etiqueta, que en el mundo físico es una etiqueta virtual, con lo cual genera esa vinculación legal. Esto tiene otra serie de consecuencias, como lo que es competencia desleal o publicidad engañosa. Nos hemos encontrado que hay archivos, como decía anteriormente, archivos de objetos BIM que tienen datos de la competencia. Eso es competencia desleal porque han sacado datos de la competencia o publicidad engañosa. Aquí es un arma de doble filo trabajar de esta manera porque
cualquier día pues te levantan un acta notarial sobre el objeto que han descargado porque tiene datos que son incorrectos, y no quiero, sé que tengo espíritu de abogado, pero te pueden plantear una demanda un fabricante a otro, ¿no? Porque están dando una información incorrecta al mercado que hace tomar unas decisiones de compra a ese potencial cliente, y después resulta ser que no es verdad. Entonces estamos en el ámbito de competencia desleal y publicidad engañosa. Y esto genera una responsabilidad de tipo civil. Veremos las penales. Esto a lo mejor suena muy teórico, pero recordar que esto sucede ya en el ámbito real, la economía real, cuando voy a comprar un producto a la tienda o encargo un producto, pero en el ámbito digital, la economía de datos, esto se puede dar perfectamente. Información avalada, gráfica, técnica y comercial. Pues, todos recordarán, creo que hace ya un año de que pasó este incidente en Londres, pues habían prescrito un material que no tenía que ir en ese proyecto. Sucedió que se prendió fuego y murieron 71 personas, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si este dato lo teníamos incorporado en el objeto y hubiésemos podido hacer el testeo previamente? Pues hubiésemos detectado que quizás ese producto no era el más adecuado para ponerlo en ese proyecto. Por eso es tan importante poner bien la información, nutrir de datos el archivo BIM, porque permitirá al responsable de este proyecto en particular poder detectar errores o que puede ser peligroso o adecuado, ¿no? Con lo cual aquí, bueno, es clarísimo que han habido consecuencias penales y se han juzgado a las personas, ¿no? Si esto, imaginamos, lo tenemos en BIM con los software de simulación de incendio, creo que SIPE tiene uno, podríamos hacer una simulación de las consecuencias, pero es muy importante meter bien los datos y no meter datos incorrectos o engañosos. ¿Cómo veo el archivo BIM como medio de prueba? Pues es como un contenedor de datos, tiene información gráfica e información técnica, comercial, etcétera. Es más fácil de localizar cada uno de los puntos que se aportó, que nos aportó, y desgranar el archivo, entonces, y hacer un rastreo, con lo cual podemos identificar perfectamente quién, cómo y cuándo. ¿Y por qué es una prueba electrónica? Desde un punto de vista procesal, tanto ámbito civil, penal o administrativo, la prueba electrónica es un medio de prueba hoy en día admisible y perfectamente válido. Un archivo BIM viene a cumplir ese rol, con lo cual nos vincula, ¿no? Estoy cerrando el circuito de la vinculación legal. Entonces, tened en cuenta que cuando elaboráis un archivo BIM, si no lo hacéis bien, puede vincular y puede ser perfectamente admitido como medio de prueba electrónica en un procedimiento. El copyright, también como buenas prácticas para el desarrollo de bibliotecas BIM, muy importante. Con quien lo desarrolléis, firmar dentro del acuerdo que ese archivo sea de vuestra propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque así es la única forma de poder hacer un uso libre o cesión incluso de los archivos a terceros. Si no hacéis esto, o si no lo fija la empresa, no lo fijáis, pues el derecho de, aunque lo haya pagado, o lo hayáis pagado, el derecho de derecho de autor que tengas sobre el archivo puede verse afectado y te pueden condicionar dónde publicar tu archivo, dónde publicarlo en plataforma, dónde publicarlo en país, etc. Te terminan condicionando, te terminan sujetando. Y esto es una práctica que estamos viendo que hay alguna empresa que lo hace en el mercado, no lo dicen y creemos que no es lo más adecuado. Reitero, poner en la cláusula que eso es de vuestra propiedad. Nosotros, por definición, ya ponemos en nuestras condiciones generales de contratación de que el archivo que desarrollemos pasa automáticamente la propiedad intelectual al fabricante, previo pago, lógicamente. También muy importante, hemos detectado que hay muchas bibliotecas o algunas bibliotecas que están hechas con software pirata, software no legal. Claro, aquí se está violando los derechos de propiedad industrial e intelectual de las compañías desarrolladoras de software que quieren ofrecer un producto de calidad, ¿no? Software de calidad. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los riesgos que asume un fabricante al desarrollar? Claro, muchas veces no lo sabe porque ha tercerizado la producción, pero no lo sabe. ¿Qué sucede aquí? Pues si te pillan, o si los pillan a los desarrolladores y trasladan esa consecuencia a los fabricantes, porque esto es trasladable,
hay una responsabilidad subsidiaria en este sentido, pues te puede caer una sanción económica, ¿no? Después, una mala publicidad y pérdida de prestigio de la marca. Imaginemos que hemos desarrollado el catálogo, estoy muy contento, lo cuelgo en la plataforma y después me viene una demanda por la empresa X, y dice, oye, usted tiene un catálogo desarrollado por un software no oficial. Me tienen que indemnizar y segundo, puedo pedir que publique que su biblioteca se retira del mercado porque no está hecho con el software oficial. Esto sucede. Después nos pueden generar limitaciones las licitaciones. Por ejemplo, imaginemos que yo, fabricante, le cedo al arquitecto mi archivo, mi biblioteca, licita, gana el proyecto y después vemos que en la licitación hay una penalización. Se descubre todo esto, pues lo que termino, no solo que va a haber afectado al fabricante en cuanto a la imagen de marca, la sanción económica, sino que habremos afectado a nuestro usuario, nuestro cliente, que es el arquitecto que se ha presentado en esa licitación y puede perderla perfectamente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si nos pillan también, pérdida de subvenciones o ayudas públicas, inhabilitación para contratar con el sector público, pérdida de beneficio o incentivos fiscales o seguridad social, esto sucede, genera competencia desleal. Tú estás desarrollando un archivo fuera del entorno legal, con lo cual eres copartícipe de este panorama, ¿no? de hacer una competencia legal porque otro está haciendo una inversión, lo está haciendo de forma legal y esto genera una descompensación en el mercado y esto es susceptible de la deslealtad que está tipificada en la ley. Y por otro, es un ilícito, está tipificado en el artículo 270 del Código Penal. Consejos que parecerán muy obvios, pues si vais a contratar con tercero del desarrollo, poner en la cláusula de contrato que tiene que ser obligatoriamente con software legal, obvio, que suena obvio, suceden otras cosas, y el eximiente de responsabilidades. Si lo van a hacer internamente, pues simplemente comprar el software. Si vais a contratar a terceros para que desarrollen el catálogo, dos cosas importantes, hacer una due diligence, un análisis de quién es el proveedor y cláusulas, las cláusulas mínimas que tenéis que tener en el contrato. Una cláusula de penalización por incumplimiento de entrega de plazo. Muchas veces nos caen clientes de rebote porque han contratado con tercero el desarrollo prometiéndole que lo van a tener en 3 meses y no ven fecha cierta de entrega. Con lo cual nos tienen que volver a subcontratar a nosotros para que le desarrollemos el catálogo. O temas de calidad. Muchas veces hay que leer la letra pequeña, dice, bueno, nosotros desarrollamos el catálogo tal, con un nivel lot 100, pensando que te han metido un lot 300, por ejemplo. Entonces te dan un archivo con información básica, con parámetros muy escuetos, y cuando te encuentras con eso, pues ya firmaste, ya pagaste y no lo tienes ya te han estafado, básicamente. Importante, tratar de poner algún aval por parte del desarrollador, que sea bancario o personal, podéis intentarlo. Después, recomiendo a nivel jurídico, como abogado, una cláusula de ejecutoriedad directa, que esto puede pasarse por un procedimiento monitorio, que es un procedimiento mucho más acelerado para tratar de ejecutar en caso de incumplimiento por parte del proveedor de desarrollo de servicios web, de servicios BIM. Copyright, ya lo tocamos este tema, y muy importante, el tema de la ley aplicable del tribunal que ha de conocer en caso de llegar a un litigio. Todos estos son cláusulas preventivas. Imaginemos que tenemos un proveedor de servicio que está fuera del territorio español, está, no sé, en Estados Unidos, países nórdicos o en África. Si nosotros no negociamos previamente esta cláusula, podemos encontrar que el día de mañana nos incumplen y al momento de demandarlos, pues la ley es de aquel país, con lo cual tenemos que contratar a un abogado que sepa de aquella ley y el foro, el tribunal competente sería de aquel país, con lo cual se disparan los gastos. Tratar de traerlo aquí para que todo sea, si llega, y esperemos que no, si llegan a esa situación que lo tengáis en cuenta. Por último, casi último, hacer una due diligence. ¿Qué no me encontramos? Hacer un análisis financiero económico. Claro, cuando se encargan proyectos, imaginemos, nosotros nos vienen proyectos pequeños y grandes, tenemos una capacidad económica y podemos responder, pero hay empresas pequeñitas que asumen grandes proyectos, después no pueden responder
y aunque los demandes y ganen la demanda, después no van a poder responder financieramente. Directamente desaparecen porque se declaran en concurso de acreedores. Entonces, bajarse un informe de las plataformas Accessor, informe y demás, que te dicen cómo va la evolución de esa empresa y te va a dar muchos datos de su comportamiento. Esto tenerlo en cuenta porque si os fallan, pues si lo tienen esto analizado previamente, pues lo pueden negociar y bueno, yo creo que es una buena práctica. Después el informe jurídico, un poco en la misma sintonía de lo anterior, hay que detectar si la empresa está cumpliendo con las obligaciones fiscales, seguridad social y demás. Nosotros las grandes compañías, prácticamente, su despacho legal nos está pidiendo esto y lo vemos correcto, porque vemos que cumplimos con hitos, que bueno, estamos en el mercado y bueno, eso transmite una garantía, una seguridad y nos contratan por eso. Comparar desarrolladores de biblioteca, hay que comparar, hay que ver, en el mercado cada vez están surgiendo más desarrolladores, está Bimética y hay otros más, hay que compararlos, hay que ver qué grado de especialización están teniendo, porque ahora parece ser que cualquiera que haya salido de un curso de BIM ya tiene las capacidades para hacer un buen desarrollo de una biblioteca y no tiene ni la experiencia ni la práctica que tienen otros operadores que ya han desarrollado varios catálogos y que se han encontrado con muchas situaciones y han tenido que resolver, ¿no? Hay que analizar qué cartera de clientes tienen y si tienen algún contacto pedirle referencia, oye, ¿cómo trabajan esta empresa? Yo creo que eso es bastante indicativo. Hay que analizar el precio versus calidad en el desarrollo, lo que comentaba antes. Yo te lo desarrollo un 30-40% más barato, pero a lo mejor si no hacen un análisis de ese desarrollo que te van a proveer, a lo igual te están dando algo mucho más básico y no te enteras de ello. Por eso hay que analizar bien el precio, la calidad que te están dando. Hay que analizar el posicionamiento que tiene el mercado. ¿Por qué? Porque hoy está y mañana no está. Y hay otra empresa que tenemos otra trayectoria. Los servicios pre y postventa. Nosotros como filosofía, por ejemplo, hacemos un primer desarrollo gratuito de un producto para que vean más o menos dónde se están metiendo. Es una filosofía de información hacia el fabricante para que lo conozca, ¿no? Y a partir de aquí puede tomar una serie de decisiones. Y servicio postventa, ¿no? Que no estamos en el mercado, podamos dar un servicio de actualización de datos, de cómo colocar ese archivo o esa biblioteca en el mercado, muy importante. Analizar el tamaño de la empresa, si en ámbito nacional e internacional, y tener una estrategia de calidad. ¿Qué estrategia de calidad tiene esa empresa proveedora de bibliotecas BIM? Esto es un planning de cómo tendría que hacer una implementación una empresa fabricante del BIM, ¿no? Hacer una pequeña formación o una información básica, dónde nos estamos metiendo, no lo hagáis por una moda, cuestión de moda, no lo hagáis porque lo está haciendo la competencia, sino hacerlo porque es una estrategia de digitalización de vuestra empresa. Lo comenté, hacer una primera demo con un proveedor y demás, analizar esa demo, desarrollar el catálogo. Recomiendo no desarrollarlo todo, sino hacerlo por fases, porque el mercado va evolucionando, salen nuevos estándares y hay que readaptarse. Hay que controlar la calidad y bueno, muy importante también, si hacemos una inversión y después la tenemos en el trastero, esos archivos no los sabemos comunicar, pues malo, pues no hemos hecho una inversión, hemos hecho unos archivos de calidad, pero no sabemos colocarlo, ¿no? Entonces hay que analizar qué medios de difusión hay, si son una plataforma, multiplataforma, página web propia, networking, hacer toda una estrategia de posicionamiento. Y por último, el seguimiento, ver qué impacto hemos tenido en el mercado teniendo en cuenta todos los hitos que hemos marcado anteriormente. Y no me extiendo más, muchas gracias, estamos aquí para vuestra disposición.